Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sierra Sports, esta vez tras el Gran Premio de Las Vegas. Y como bien dice el dicho, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, como los puntos de los McLaren, ¿cierto? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Sí, lo que podría haber sido, pero no fue. Lo que no fue, exactamente. Por eso se quedaron los puntos ahí. De ahí no salieron. Los puntos de McLaren, ahí en Las Vegas. Mira, no sé, yo diría que los milímetros de la plancha debajo del suelo se quedó en el asfalto. Oh, eso 100% En el seguro. asfalto de Las Vegas. Eso seguro. Mira, Qué primero, buenas noches. Segundo, Francia. Tercero, le tienen que haber jugado la ficha al negro número 1. No sé. La verdad que yo estoy chochísimo porque ahora mismo nos íbamos a la anteúltima carrera prácticamente con todo sellado. Teniendo en cuenta, ¿no?, de mi postura, yo soy el Max Verstappen supporter. Y dije, bueno, ya está, un logro lo que se consiguió. Y ahora mismo está empatado en puntos con Piastri. Locura, ¿no? Atrás nada más por una victoria menos, ¿no? Pero ahí va. Una victoria menos, claro, a ver. En la primera parte del año decíamos que podía estar el campeonato, todo eso, y ahora puso un campeonato calentito. Sí, ahora es un three-way. Sí, también que Max corre con algo de ventaja. A ver, en Interlagos cambió prácticamente todo el auto. Y ahí, bueno, sí, aprovechó. Aprovechó y eso es algo que no lo tiene McLaren. No tengan dudas que si llega a pasar una catástrofe en una quali, va a suceder algo igual con lo que hizo Max. Si nosotros nos ponemos, cuando analizamos con Foti la quali, Piastri clasificó ahí con lo justo a la Q3, porque casi se queda fuera. Sí, clasificó décimo. Sí, pero a ver, lo que sí es cierto es que el panorama está un poco más abierto que antes del campeonato, quedan 2 carreras, 58 puntos juego, pero también lo que es cierto es que a Norris le tiene que pasar cosas bastante malas. A ver, sí es cierto que dije, Max para seguir con vida depende de que a Norris le toque un fin de semana malísimo, bueno, tuvo una descalificación. Ya pasó, pero necesita de más todavía. A ver. Necesita. ¿Cómo es el...? Ahora igual vamos a tirar las matemáticas, ¿no? Que ha sido así. Sí, son varias. Lo que pasa es que la próxima fecha, como hay sprint también... hay muchas variables. Son demasiadas variantes. Son demasiadas. Sí. La verdad que sea sprint, la última sprint del año, de hecho. Ya igual entraremos en detalle con la previa pertinente que grabaremos ya prácticamente pasado mañana. No, de hecho mañana, porque ya es martes. Sí. Pero paso a paso. Paso a paso, como dice Mortaza Merlo, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la carrera, que en sí arrancó bastante altercada, con incidentes. Bortoleto jugando a los bolos. El único error de Norris, la descalificación no, porque eso es error del equipo. Exacto. El único error de Norris partiendo de la pole, protegiendo el interior, Max salía a su lado, que lo protegió bien, pero estiró tanto el frenaje que se pasó. Siguió de largo. Exacto. No, frenó tarde. Y ahí le entregó la punta a Norris. Le entregó la punta a Norris. También en la segunda curva que se puso por delante y Norris quedando tercero. Por detrás, una salida un poco de masacre. Vimos Liam Lawson golpeando a Piastri quedó sin daño. Lawson, bueno, sigue arrastrando el lado derecho de su ala delantera. Sí, que cayó al pelotón bajo de los supervivientes del principio de la carrera. Sí, bueno, eso fue en la mitad del pelotón. Y más atrás tuvimos a Bortoleto, que viene ya con esto 2 carreras seguidas de la Gran Franco. No completamos la primera vuelta del Gran Premio. Le pasó en su casa en Interlagos y ahora en Qatar. Curiosamente, lo de Interlagos fue con Stroll. Uh-huh. Y esta carrera va e impacta
el piloto canadiense Aston Martin, Y lo deja fuera. increíble, Sí, increíble, sí. una devolución de cortesías. Sí, en el medio, Stroll golpea por la colisión de Bortoleto a Gasly. Gasly queda trompeado. Y más atrás, lamentablemente, que Franquito partía por detrás en el pelotón, recibió la colisión desde la parte trasera de Alex Albon. Lo impactó de atrás y una carrera condicionada con los daños que quedaron en el difusor. Un elemento también vital. A ver, cuando hablan de aerodinámica, creo que entre el piso y el difusor vale más que un alerón. Sí. El alerón puede llegar a tener algún daño, pero perder más carga primero con el piso y después con el difusor. Bueno, le tocó el difusor esta vez, que por lo que habían dicho su ingeniero Stuart Barlow, desde el final de la carrera perdió entre 5 y 6 puntos de carga aerodinámica en curvas lentas, entre 3 y 4 en curvas rápidas. O sea, una carrera que fue para que pasen las 50 vueltas, terminemos con esto y vayámonos a Qatar. Así fue. Exactamente. Pasamos ya dijeron, bueno, demasiado frío, vámonos para Qatar que hace calor. No, bueno, sí, no pasaba solo por el frío, pero fue una carrera que el ritmo no se comparaba con nada, por favor. De hecho, Gasly quedó trompeada, la sacó barata porque se recuperó, pudo continuar, paró a cambiar cubiertas en la segunda vuelta, ya tenía todo perdido, pero bueno. Y logró acabar la carrera por delante de Franco con un neumático duro de 48 vueltas. Sí. 48 La verdad que manejó ese duro hasta el final. Pequeño detalle, se le escapó el pelotón, pero tuvo algo bueno, no tuvo daño. Claro. No presentó daño. Cosa que Franco sí, y cuando veíamos los relojes, el tiempo de vuelta entre Gal y Franco a veces llegaba hasta un segundo y medio de diferencia. Era atemorizante. Una barbaridad. Y volviendo a la punta de la carrera, Max Verstappen tomó el liderato de la primera curva por el error de Lando Norris. No largó en ningún momento de la carrera del primer puesto. Por detrás doblaba Russell, tercero Norris. Y Russell empezaba a imprimir un ritmo atemorizante para Verstappen. Realmente estaban girando bastante fuerte al principio de la carrera. Norris se lo veía más conservador, a unos 3 segundos de Russell y 5 de Verstappen. Pero el que tuvo que pagar el gasto por esos giros iniciales fue Russell, quien tuvo que dirigirse a boxes muy al principio. Así que Lando subió al segundo lugar, Max se mantenía tercero, luego Lando vueltas más tarde Russell lo vuelve a superar, o sea, no alcanzó para hacerle un undercut. Y Max, al ver la ficha de sus principales rivales, decide parar, controlando ya la carrera, tenía ritmo para controlar el tiempo de los demás. Sale, vuelve, mantiene la punta, Russell segundo, tercero Norris. Y Norris unas cuantas vueltas más lo supera a Russell, se pone segundo detrás de Max. Ahí empieza un stint final de 15 vueltas para ver si podía acercarse. La realidad es que tanto Norris como Verstappen giraban más o menos al mismo ritmo, estaban parecidos. Verstappen tenía la beneficencia que había parado 2 giros después, entonces tenía un caucho más joven, pero aún así el ritmo era muy similar. Y en las últimas vueltas, Norris empieza a levantar el pie, escatimó demasiado el ritmo por orden del equipo. De hecho, cuando empezó a hacer esto, estaba a 5 segundos de Verstappen y termina Max ganando la carrera con 20 segundos. Sí. Y le llevaba como 10 segundos a Russell. Y terminó, ¿qué? A segundo y pico. Una cosa terminaron prácticamente pegados. De hecho, Russell, por ejemplo, su mejor vuelta personal la marcó en la última, intentando alcanzarlo a Norris. Claro. No, pero terminaron pegaditos unos 3 segundos.
Sí, sí, fue bastante. Y la cuestión es que se especulaba con que el equipo le pedía a Lando que redujera el ritmo por Por el combustible, ¿no? quizás el equipo en la escudería había puesto la cantidad justa de combustible para terminar la carrera y entregar la muestra hacia la FIA. FIA siempre le reclama a todos los pilotos la muestra que es de 1 kilo de combustible. A ver, el carburante se mide en la Fórmula 1 no por litros, sino por kilos. Y tienen que entregar la muestra de 1 kilo. Que eso luego tiene que ser examinada para ver si la nafta era la que el reglamento estipula. Cuestión que no fue así y un momento después nos enteramos que ambos McLaren no pasaron la prueba de la altura. No dieron la altura. Bien, bueno. Tercero había terminado Russell, cuarto había sido Antonelli, pero había tenido un recargo de 5 segundos por una falsa largada al principio de la carrera, que fue muy milimétrica, pero aún así movió unos milímetros antes de que se apagase el semáforo. Así que Piastri había quedado cuarto con el recargo de 5 segundos, Antonelli cayó el quinto, sexto Leclerc, en una carrera donde Leclerc había remontado del 9º lugar. Y demás Había atrás pasado por Antonelli. momentos a Piastri. Sí, había pasado por momentos a Piastri, luego Piastri le hace un undercut, vuelve a poner por delante. Carrera entretenida también de Leclerc. Pero bueno, la noticia llegó unas cuantas horas después, de hecho fueron entre 3 horas y media y 4 de pruebas, chequeos de la FIA que hace normalmente. Y se descubrió que tanto Norris como Piastri no daba el grosor de la plancha que está debajo del auto. Ven cuando levantan los autos, esto lo vemos en caso de un accidente que viene la grúa y lo levanta. Si ustedes miran el piso, hay una placa horizontal amarronada, en su momento era de madera, hoy ya no lo es más. Quedó como tablón o plancha, por eso. En su momento Claro, era de madera. el nombre quedó por el El nombre tipo de quedó por el material. material que originalmente él lo era. Hoy ya es un plástico recubierto con fibra de vidrio. Bien, no dio el grosor mínimo, tiene que dar 9 milímetros, en Norris dio 8,88 y en Piastri había dado una fracción de milímetros menos, así que fue suficiente para estar descalificados y esto hizo que varios pilotos suban 2 posiciones, algunos una, como el caso de Antonelli, en la clasificación. Y le dio ahora un nuevo aire al campeonato de pilotos, revitalizó a Max más allá de la victoria, sus chances de título que siguen siendo complicadas tanto para él como para Piastri, pero aún así abre más el panorama. Exactamente. Y con respecto a Franco, una carrera que contamos que fue mal por el inicio de los daños que le produjo a Albon, había llegado 17º con una vuelta perdida y con las exclusiones de los McLaren quedó 15º. Fue una carrera no desastrosa, pero carrera lenta de Franco igual. Fue lenta a lo largo de... Carrera para el olvido. Y no tuvo fortuna, se acabó. A ver, el año pasado, desde el pit lane remontó y quedó 14º, la posición que había clasificado originalmente antes del accidente que tuvo en los Q2. O sea, este año le tocó una realidad muy distinta. Un auto que no acompaña en unas condiciones incluso. Pero la culpa no fue de él. Él había tenido una salida limpia, se había mantenido al margen en el medio de todo el pelotón en la primera curva y recibió el toque de Albon, que fue una salida bastante caótica por detrás. Sí. Pero bueno, hay que verle el lado positivo, que no cometió ningún error. El auto, si bien era lo que tenía, pero pudo concretar la carrera y traerlo de vuelta y aprender algo más. A ver, algo más de estas carreras que tienen de supervivencia. Exactamente. De supervivencia porque la verdad que estuvo en tierra de nadie.
los pocos pilotos que estuvieron detrás lo superaron. De hecho, recuerdo que Lawson había sido el último que estaba por detrás. Lawson había hecho su parada y termina superándolo por 7 segundos al final de la bandera cuadra. Sí. Nada que hacer para Frank. Pero bueno, sí, en 7 segundos que sacó en pocas vueltas. A ver, no es que paró Lawson y tuvo la mitad de la carrera para hacerle 7 segundos. No, al contrario. Pero bueno, mala suerte, mala suerte. Exactamente, es lo que hay. Pero creo que el lado positivo es que le puso matrimonio a Mini. ¿A quién? A Mini. La pareja de Mickey Mouse. Ah, Era la- Mini. una de las perlas de. Sí, es No, sí. No. Pobre Mickey, se quedó infiel. Sí. Bueno, vamos con el clasificador, así le damos cierre a lo que ocurrió y ya pasamos a hablar un poco más del campeonato general. Sí. A ver, Max Verstappen, sexta victoria de la temporada, 69ª de su trayectoria. Es la segunda vez que gana en Las Vegas, la primera fue en 2023. Segundo, George Russell, el ganador del año pasado. Tercero, Kimi Antonelli en una magnífica carrera, a pesar de todo, del recargo. Sí, partió desde Y que A ver, decimoséptimo puesto. Decimoséptimo puesto. 17º puesto y llegó competitivo con un neumático duro de 48 vueltas. Ahí te das cuenta que con misma estrategia que Gasly, Claro, bueno, pero la diferencia de resultado. la diferencia de resultado y que tuvo que forzar la marcha en las últimas vueltas porque, bueno, venía peleando primero con Piastri y luego Leclerc se descuelga porque ya... Sí. A ver, había que ser muy superior para superar a Piastri en el trencito de DRS que le proporcionaba Antonelli. Pero aún así, destacable participación. Iba a poner a Leclerc como el piloto de la carrera, pero me parece que es Antonelli. Para mí también el driver of the day fue Antonelli. Bueno, cuarto Leclerc. Quinto Sainz que había partido tercero. A ver, el Williams mejor del resto, no estaba para pelear con un McLaren, con un Ferrari. De todas formas, por momentos les plantó cara. Luego del primer stint de Piastri y de Leclerc, ya no pudo hacer más nada y quedó rezagado. Pero girando en tierra de nadie, ahí suficiente, porque Hatcher quedó sexto a 11 segundos, o sea, tierra de nadie estaba girando Sainz a mitad de carrera para adelante. Séptimo Hülkenberg, octavo Hamilton partiendo de la última plaza. Y noveno y décimo cierra el equipo Haas con Ocon y Berman respectivamente. Un décimo Alonso, Haas el gran beneficiado con la doble descalificación de los McLaren, porque pasaron de no sumar unidades a sumar 3. Que acá en el momento del año en el que estamos es hiper mega importante. E imagínate que será importante que pasaron a Aston Martin en constructores. Sí, claro, a ver, y pondría también beneficiado a Hatcher. Está bien, está puntuando un solo auto, pero Haas hizo 3 puntos. Racing Bull, con la exclusión de los dos McLaren, pasó de 4 a 8. Sí. O sea, peleando por esa sexta plaza de constructores que está entre Racing Bulls, Haas, Aston Martin. Estamos hablando que está todo muy peleado, ahora lo vamos a ver en la tabla igual. El equipo de Red Bull le hizo 5 puntos de diferencias a Haas. Con esa exclusión. Claro. Por eso, de 4 le hizo 5. De no puntuar el Haas, se llevaba 4 Hatchers, si no eran excluidos los McLaren, fueron excluidos. Bueno, los Haas consiguieron 3 puntitos, pero Hatcher con el sexto hace 8 y por lo tanto la diferencia de 4 pasa a 5. Exacto. Sale más ganando Racing Bull. Sí. Bueno, Gasly quedó 13º. Una buena carrera de Gasly, con lo que le pasó y soportando casi toda la carrera con ese neumático duro de 48 vueltas. Lawson 14º, Franco 15º.
Albon, que se retiró, ya no tenía nada que hacer. Albon tuvo recargo con el toque a Hamilton. Un toque muy parecido que tuvo Hamilton con Franco en Interlagos. Un error de cálculo suficiente para dañar el alerón delantero saliendo de la succión del auto que venía adelante. Bueno, eso le pasó al piloto tailandés y prácticamente a mitad de carrera se terminó retirando porque ya no peleaban por nada. Y bueno, Bortoleto, que causó la carambola al principio de la carrera, quedó afuera en la primera curva, lo mismo que Stroll, que pudo hacer unos metros más, que llegó hasta las 5, pero se tuvo que retirar, y las exclusiones de Norris y Piastri. Claro. Hablando de Bortoleto que tiene entiendo, un recargo de 5 posiciones para la próxima carrera. Tiene un recargo de 5 posiciones, sí, para Qatar, por ese incidente que hizo en la salida. Las cumple en la sprint, ¿no? En realidad, tiene que ser en el Gran Premio. Exacto. En realidad tiene que ser el Gran Premio, porque la macana se la mandó en una carrera del domingo. Exacto. Ok. A ver. Y bueno, tiene 2 puntos en la superlicencia, por lo que hizo. Sus primeros puntos. Así Franco que quiere puntos, pero justamente esos no. Y bueno, muchas cosas que dejó la carrera de Las Vegas. Entretenida lo fue. Faltó un poquito más de lucha en la punta, pero bueno. Casi al final. Max estaba. Nos lo compensó con la lucha ahí en la punta, nos lo compensaron con ese final de decir, opa, está levantando demasiado Norris, tal vez llega Russell. Y bueno, la posterior noticia, ¿no? Sí. Imagínate que yo mira, cuando me enteré de la explosión, yo estaba a las 9 de la mañana desayunando y le digo, ¿lo toma McLaren? Inesperado. El campeonato sigue abierto, dije, yo calentito ahora. Ah, bueno, este año le pasó a Ferrari en China. Claro. Sí. Exactamente. Uno piensa, los excluyeron porque quisieron sacar ventaja, pero también son errores milimétricos. Claro. No olviden que, a ver, para hacer el auto más rápido, independientemente del auto más rápido, digo, los equipos van a querer estar más al filo del reglamento. Y si te pasa que no se den cuenta. Claro. Las competencias son así. Es tratar de estar lo más cerca posible del límite de un reglamento para triunfar, para sacar el máximo partido al auto. Sí. Pero bueno, acá puede ser también, a ver, quizás el fin de semana como se dio, no olviden que estuvimos usando más puesta a punto de lluvia con la práctica libre 3 y la clasificación. Sí. No pudieron hacer tantas largas con el coche pesado de carburante para hacer simulacros de carrera, es donde el auto resiste más y va más bajo. El circuito callejero que está bastante bacheado también. Eso pudo haber sido el implicante de que se haya desgastado el piso del auto, pero bueno. A ver, cuando pasas a la medición y no da, no hay tutía. Sí. Bueno, como vos bien me decís, muchas veces que las carreras terminan y después hay algo más. No, por eso siempre hay 2 reglamentos que cumplir. Uno es el técnico y el otro el deportivo. Hay 2. Por eso, a ver, sí, terminó la carrera, la gané, pero después esto es como una prueba de dopaje. Sí, tal cual. Es lo mismo. Es el dopaje de la Fórmula 1. Pero bueno. Y el auto. Y esto nos lleva al final del campeonato. 24 puntos de diferencia entre Norris y Verstappen. Y la dupla Verstappen-Piastri. A falta de 58 puntos en juego. 28.
Sí. Matemáticas. ¿Qué es lo mínimo que tiene que hacer Norris para ser campeón? Y en Qatar, si se va de Qatar con 27 puntos en el lomo durante todo el fin de semana, es campeón. Para conseguir 27 puntos, el domingo tiene que ganar y en la sprint le alcanza por ser séptimo. Claro. Es lo mínimo que tiene que hacer Norris para ser campeón. Exactamente. Qué lindo está el campeonato. La verdad que se prendió todo. Y más allá del resultado final, la verdad que este último tramo fue espectacular por todo lo que está pasando y por, bueno, que todavía hay mucho en juego, la realidad es esa. Hay 2 carreras, un sprint, puede pasar un millón de cosas. Ya te voy diciendo como Norris empiece y tenga un mal fin de semana, así de no encontrar el auto, no sentirse cómodo, clasificar mal y Verstappen meter una victoria y ganar también la sprint, la última carrera Norris Sí, bueno, estaría con a una ver, cantidad de, hay una cosa con una que... cantidad de hay una cosa que preguntas. Ni hablar también si queda, si tiene que abandonar y Verstappen gana la carrera del domingo. Ya con eso ya no dependería a más eso, de a él. eso, a eso, voy, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Si tiene que abandonar, sí, seamos realistas. El que menos jodida la tiene Norris porque está puntero, una cuestión lógica. Obvio. Pero hay algo que la Fórmula 1 actual nos mal acostumbra, que es la fiabilidad. Que puede ocurrir, de hecho le pasó a Norris En Zandvoort. en Zandvoort. Claro, o Países sea, Bajos. él y Verstappen llegan a tener un problema así. Y se terminó todo. Chau, chau, sí, sí. Después tenés que ver cómo termina Norris. Pero se pone jodido. Sí, la verdad que el campeonato se puso más interesante de lo Porque que nos pensábamos. estamos acostumbrando que los pilotos llegan allí, bueno, pero hay que ver si la máquina aguanta. Claro, Sí. detalle que vamos a ver cómo lo manejarán el año que viene. Y con un cambio de reglamento podemos ver fiabilidad Dudosa. más baja que más baja en el sentido de que se quede más. Claro. Pero sí, el campeonato Que la verdad que está espectacular. pasa en cualquier categoría, morimos con un cambio abrupto en la parte mecánica. Puede suceder. Sí, sí. Que la Pero carrera bueno, no fue. Mira, después, campeonato, después todo muy lindo el campeonato, todo lo que queda, pero el tema de espectáculo fue pobre el año. El año y se puso interesante ahora con la persecución de Verstappen por la épica. Se puso interesante por eso y por sobre todo porque la está concretando pero tampoco depende de él, ¿no? Necesitamos un poquito de una mano por parte de Norris. ¿Sí? acá la mano se la dio McLaren a Verstappen. Acá la mano se la dio McLaren. Que de hecho había una fotos de cómo Lando abandonaba el circuito y cómo la abandonaba Piastri. Sí. No, a ver, a Piastri obviamente le conviene. No es lo que deseaba, pero a ver, si los resultados se confirmaban como habían terminado cayendo la bandera a cuadros, Piastri salía perdiendo. No tanto como Max, pero salía perdiendo. Sí. Ok, en porcentajes de probabilidad, ¿qué probabilidad hay de que gane el mundial? ¿Norris? ¿Que gane el mundial Verstappen? ¿O que gane el mundial Piastri? Mira, para mí gana el Norris en esta carrera que viene ahora. Depende. Bueno, está bien. Ambicioso. Depende de sí mismo. Fácilmente, tengo que decir. Max y Piastri dependen que abandone la carrera de cosas. Puede pasar, Rodri.
pero yo lo veo que Norris define el campeonato en este fin de semana, porque el McLaren es No, rápido. yo creo que Yo creo que va para la última carrera. eh, Yo creo que vamos a tener el campeón en Abu Dhabi. Bueno, podemos tener un capaz si abandona esperemos, digamos, Norris, que Piastri, deseamos, capaz que el campeonato a Petty. cuanto más postergue la definición, mejor. O sea, Obvio. va como Sí. piña. De uno. Pero me parece que independientemente si Lando logra el título en Qatar o en Abu Dhabi, me parece que de todas formas lo tiene bien encaminado. Lo tiene bien encaminado. Sí, y aparte, párrafo aparte, Y eso gracias a que Norris apareció cuando tenía que aparecer. Algo algo por lo cual yo lo he matado. La imagínate verdad que el año He sido muy lapidario con Norris a lo largo del año. Sacando el error de la primera curva de Las Vegas, venía muy bien, venía muy bien. En México y Brasil hizo dos actuaciones muy buenas. Sí. Dos actuaciones muy buenas. imagínate que el año pasado se consagró 2 carreras antes, Verstappen. Sí, acá No, en bueno, Las pero Vegas se había consagrado. era muy distinto. A ver, Sí, era un mundial donde la diferencia le hizo muy al principio del calendario y tenía un recolchón para sí. modular la distancia. Era muy distinto, era muy distinto. A ver, seamos realistas. Yo sé que a Norris después lo mataron por lo que le pasó en Brasil, también que más ganó una carrera de locos en la lluvia. Y de loco no fue, porque la buscó y le salió muy bien. Fue una de las mejores remontadas en Brasil. Pero, a ver, era difícil que Lando ganara ese mundial. Sí, sí. Era difícil. Bueno, Era difícil. Pero bueno, Bueno, pero vamos puede con pasar las cualquier- tablas. Vamos con las tablas. Sí. con mucho gusto. ¿Querés cantar bola de piloto Venimos o mencionándolas, yo sí, la... sí, yo las canto. Porque venimos mencionándolas, pero tampoco las estamos diciendo. Lando Norris sigue liderando el campeonato con 390 unidades. Y ahí me anoté datos, ¿cómo se dice? Sobre todo por las pocas carreras y pocos puntos que quedan en disputa, con 7 victorias. Segundo Piastri con 366 unidades, con 7 victorias también. Verstappen tercero con 366, igual que Piastri, pero con 6. Acá gana, en caso de igualdad de puntos, aquel que ganó más. Y después, bueno, vamos retrocediendo de quién terminó más veces segundo, quién terminó más veces, y así sucesivamente. Segundo lugar es, a ver, ya a esta altura del año nadie puede alcanzar a Norris. No. Tiene eso muy a favor. Tiene muy a favor eso Norris. A menos que Piastri gane las 2 carreras que quedan y llegan a empatar en puntos con Norris, ahí lo pasaría. Exacto. Bueno, de hecho están iguales en victorias, 7-7. Sería un 9-7 claramente título de Piastri si sucede. Si hay un empate en puntos al final de Abu Dhabi. Sí, Pero sí. bueno, un empate en victorias y un empate en puntos después de Abu Dhabi, el título es para Lando. Sí, sin duda alguna. Cuarto Russell con 294 unidades, Leclerc con 226, Hamilton 152, Antonelli con 137. Yo creo que si sigue así, esa posición de Hamilton está en peligro, seriamente. Sí. Y yo creo que por cómo vamos, si no da un volantazo y un buen resultado, bueno, en las 2 carreras que quedan, yo creo que Antonelli va a superarlo a Hamilton. Yo creo que es capaz. Octavo Albon con 73 unidades, seguido por Hatcher con 51. Décimo Hülkenberg con 49. Décimo primero Sainz con 48. Seguido por Berman con 41. Alonso con 40. Lawson con 36. Ocon con 32. Stroll igualmente con 32. Tsunoda con 28. Gasly con 22. Y Bortoleto, entre los últimos que hizo puntos, 19º con 19. Y bueno, 20 Colapinto y Duhan 21 sin unidades, ninguno de los dos.
¿Querés que cante la de constructores, te parece? Y yo te canto truco, así que sí. Y bueno, yo te digo retruco. Bueno, dale, cantá. McLaren 756, campeonazo a 2 manos. La lucha que estábamos, yo tengo el foco del subcampeonato de constructores. Está segundo Mercedes con 4.31. Tercero Red Bull, que salta al tercer lugar del campeonato con 3.91. Cuarto Ferrari, quedó el más relegado del fin de semana con 3.78. Ahí ya medio que las posiciones quedaron establecidas para el final del campeonato. Para mí ya, como Sí. están ahora, yo creo que muy difícilmente varíen. Hasta la cuarta, Yo creo que. hasta la yo creo- quinta posición inclusive yo creo que ya está definido. yo creo que. No, la quinta. Hasta la sexta, si me atreves. La quinta de. Yo creo que sacando el primer lugar de coso de McLaren, el último de Alpine y el quinto de Williams, me parece que eso es lo más seguro de toda la tabla. Sí, si hay que apostar a algo, apuéstenle a Bueno. esos resultados. Porque sería. Ahora, y el segundo lugar de Mercedes son 40 puntos. Sobre Es bastante, 58. demasiado. Sobre Y 58, teniendo teniendo ambos autos en un estado de No, forma lo no, suficientemente no, bueno no, que hacen puntos siempre. Así que medio complicado. no son 58. No son No. 58. Quedan 50. Ah, no, claro. ¿Eh? No dije nada, no dije No nada. son 58. No, son más o menos más. Son 2 victorias, 2 segundos lugares, una victoria sprint y un segundo lugar en sprint. Claro. Porque el campeonato de constructores Son- son 2 autos. Sí. Es que está las No, matemáticas. no. Estoy quemado de matemáticas de un solo lado, sí. No es mi especialidad acá. A ver, 40 puntos es una buena ventaja de Mercedes sobre Tiene que pasar una Red Bull. catástrofe. Tiene que pasar El una de Ferrari catástrofe. son 13. En Ferrari son 13 con Red Bull. Eso está más abierto. Ese está más Pero abierto. Mercedes hizo un buen gasto y si hace unas carreras, no te digo sobresalientes, pero bien, Claro. quizás terminando cuarto y quinto con ambos autos, creo que le alcanzaría para ser segundo. Para mí también. Bien. Williams, que está quinto, sumó 10 unidades, vuelve a hacer puntos. Pero sigue siendo Capicúa el número, así que 121. Me encanta esto. Sí. Es increíble. Seguido por Racing Bull, sexto con 90 puntos. 90. 90, sí. Séptimo Haas con 73. Octavo Aston Martin con 72. Noveno Sauber con 68. Y bueno, como bien decía Rodri, cómodo último y ya condenado. Alpine con 22. No. Está condenada a esa posición. No lo Chance salva. matemática para subir tiene. Y a ver, si haces la matemática, sí. A ver, las matemáticas me dan, pero 25, No, 25, 50. no veo. 18, 26, 86, 94, 101 puntos quedan para el Mundial de Constructores. Vos me estás diciendo que Alpine todavía le alcanza para Claro que- superar a Williams. Bueno, yo me aferro a que van a ser 1-2 los dos pilotos. 123 puede pasar a Williams. Si consigue todo eso y él. Después imaginar. Esas son las. ¿Llega a pasar? Matemática. Después los realistas, no No, creo que suba. No creo que llegue ni a 25 puntos. no creo que ni puntúe más. Yo creo que ya llegó ahí. No. O sea, Mirá, no me la ¿dónde no me la hicieron juego puntos? porque en ¿Dónde Brasil- hicieron puntos? Donde hubo Eh, bardo y donde hubo lluvia. Ya está. No me voy a jugar eso porque digo, en Brasil Gali fue en la sprint octavo y en la carrera décimo. Se llevó 2 puntos. Claro. Pero bueno, carrera caótica. Hubo bardo, hubo Bueno, lluvia. pero la sprint se ganó un octavo puesto válido, o sea. Sí, bueno, se fue adelante Piastri. No quedaba noveno, pero bueno. Claro. Algunos se tienen que quedar también. Claro. Yo siempre digo, si vos salís segundo y sos el que menos chances tiene para adelantar, si vos salís último y sos el que más chance tiene,
Exactamente. Hay más autos delante. Pero bueno, ¿algún comentario más para agregar antes de ya cerrar con este video? No tengo más nada. Que lleguemos a Abu Dhabi con el título todavía ¿El abierto. juego? Sí, Sí, para mí sí, obvio. Pero mucho depende de lo que haga Norris el domingo en Qatar. Si el domingo en Qatar gana y en la sprint fue mínimo séptimo, lo menos sentenciado el título. GG well played. ¿Vos qué decís, Oski? Sentenciado. Y otra cosa, ¿te acordás la que te dije ayer, Nico? ¿Te acordás la que te dije ayer? ¿Cuál de todas? La de Max. Si Lando hace un punto y Max se va de Qatar con 0 unidades, Sale campeón. Max ganando en Abu Dhabi y Lando no puntuando, el título le va a Lando. Sí. Qué locura. Mirá, Pero bueno, mirá lo que es. Independientemente de lo que haga Piastri, a ver si Piastri es Claro. otra cosa, bueno. Porque estamos hablando de un triangular ahora. Estamos hablando de un triangular cuyos sus principales contendientes hoy por hoy son Norris y Verstappen, por estado de forma, por actualidad. Y el tercero es Piastri, ya a esta altura del partido. Un piloto que se vino muy, muy abajo después de Zandvoort. Después de Singapur. Sí, después de que se la dio en Bakú realmente, ¿no? Pero Fue un error de él, pero yo creo que en Singapur estaba como Norris, pero pasaron cosas. pasaron cosas. Oski, ¿qué querías decir? el campeonato se define para mí en este fin de semana que viene ahora. Esperemos que no sea así, porque si no tenemos una carrera de relleno y no quiero eso. Bueno, de relleno. Tenemos abierto todas las demás posiciones, bueno. ¿no? Pero las importantes, las que nos hacen movilizar, son esas, son las primeras. Si se estuviese jugando al pin algo, estaría emocionante, y sí, pero se cae a pedazos. Una cosa más antes de salir. Sí. Antes de final, último análisis como estudiante de periodismo. Es verdad. Sí, es verdad. Te vamos a tirar huevos, Oski. Prepárate. ¿Y espuma? Huevo y agua. Huevo, agua y harina. Te vamos a hacer una milanesa. ¿Qué preferís? ¿Una milanesa o una empanada, Oski? Milanesa. Pan rallado. Traemos pan rallado, entonces. Traemos el pan rallado y lo hacemos, Bueno, entonces, y lo hacemos una milanesa. ¿va a traer el cartel? Si lo encuentro, sí. Pero Yo bueno, no acá... tengo plata. Tranqui. Bien. Ya con esto nos vamos despidiendo con los chicos. Ha sido un placer, como siempre. Lo lindo es que tenemos semana tras semana. Acá no tenemos que esperar una semana, 2 semanas, 3 semanas hasta la próxima carrera. Acá ya es todo continuado. Así que va a estar bueno. Estas 2 siguientes semanas ya. Así que nada, como siempre, recuerden darle a like, comentar y suscribirse, que si eso siempre nos ayuda un montón. En la descripción tienen nuestras redes sociales, el canal de difusión de WhatsApp y el mail para, contactarnos de forma más directa y privada. Así que sin más que añadir, esto fue todo del análisis del Gran Premio de Las Vegas.